Que el Señor les bendiga, hermanos. Agradecida con el Señor por su gran amor y misericordia. Bueno, hoy es una reunión de testimonios, así que voy a contar el mío. Tal vez muchos conozcan lo que yo viví y pasé, como otros que no. Entonces hoy aprovecho a contar. Todo empezó en 2015, tenía 13 años recién cumplido. Y tenía unos síntomas raros a fines de octubre. Tenía dolor de garganta, tenía inflamado 2 bultos a los lados. Tenía dolor de cabeza, fiebre, mareos, dormía todo el tiempo, no comía. Tenía manchas y herpes en mi cuerpo. Y entonces mi papá decidieron llevarme a los hospitales para ver, que me revisaran, para ver qué tenía. Y simplemente ellos decían que tenía solamente angina o un resfrío, pero yo en mí sabía que no era eso. Yo me estaba por ir de viaje de egresado, porque egresaba de 7º grado, y tenía muchas ganas de ir, pero mi papá no querían que yo vaya en ese estado, y yo tampoco tenía ganas de ir así que decidieron llevarme a una clínica privada para que revisaran. Y cuando el doctor me ve, él enseguida me dijo: vos no tenés un resfrío ni una angina común. Y me dijeron: si querés irte de viaje, vas a tener que hacerte análisis, vas a tener que hacerte muchos estudios si tenés ganas de ir. Así que me internaron y me hicieron análisis, estudios. Y los primeros días de noviembre tuvieron los resultados y le dijeron a mi papá que probablemente yo podría tener leucemia. Y que ellos, para estar bien seguros, tenían que derivarme a un lugar donde tengan ellos las herramientas, y si yo tenía realmente eso, ya empezar con mi tratamiento. Entonces en Neuquén no me aceptaron en ninguna clínica, me tuvieron que derivar a Buenos Aires y me dijeron: vas a ir a aquel lugar para confirmar si tenés esa enfermedad. Me dijeron: no te preocupes, vas a volver el viernes. Me subí al avión confiada que volví el viernes y bueno, ese viernes sí que se hizo largo. 8 meses estuve esperando ese viernes para volver y no volví nunca. La verdad que allá en Buenos Aires viví muchas cosas. Con mi enfermedad pasamos muchas cosas con mis papás, mis hermanas. Y cuando llegué a Buenos Aires me hicieron todos los estudios, un montón de estudios. Apenas llegué al hospital me hicieron un montón de cosas. Y al otro día ya me tenían la respuesta, que sí, tenía esa enfermedad, leucemia, que es leucemia linfoblástica aguda, tipo B, que es cáncer a la sangre. Como sabían que yo realmente tenía esa enfermedad, tenía que quedarme en aquel lugar para empezar con mi tratamiento. Entonces, en Dios, yo sé que Dios estuvo en todo momento conmigo. Yo me sentía sola y yo no podía creer que yo realmente tenía esa enfermedad. Yo siempre lo veía de lejos y no podía creer que yo la haya tenido. Entonces Dios me salvó muchas veces
de la muerte. Siempre estuvo conmigo, siempre confié, porque siempre fui de creer en Dios, confiada en Él. Y tenía que empezar mi tratamiento ya con las quimioterapias. Y en eso de diciembre del mismo año me tenían que poner un catéter que va conectado a la vena del corazón para pasarme las quimioterapias, porque con el tiempo las venas no iban a funcionar. Entonces, al mediodía entré al quirófano, me pusieron el catéter, salí a la tarde y en la noche yo me sentía sin aire y yo quería dormir pero no podía porque no podía respirar bien. Así que me empecé a desesperar y le dije a mi papá. Él llamó a los doctores y me hicieron una radiografía enseguida. Y saltó que en quirófano me habían pinchado un pulmón. Esa misma noche me trasladaron a terapia. Me durmieron enseguida y me pusieron un drenaje. Después de que me durmieron yo no despertaba. Dormí todo un día completo. Yo sentía que mi mamá estaba al lado mío y lloraba. Y en eso, a la par mío, habían dos personas, como vestidos de enfermeros. Sus caras no las veía porque había una luz resplandeciente y yo entre mí decía que tal vez podía ser la ventana que daba la luz y como estaba medio dormida no veía nada. Y una de esas personas me ofrecía una jeringa con un líquido blanco y la otra persona me ofrecía un vaso de agua. Yo solamente aceptaba la jeringa, me la tomaba y el vaso de agua no lo acepté porque como no era feo líquido. Entonces, después que yo veo que ellos se van, yo escucho que me dicen Anto y desperté y vi a un doctor que me dice tu mamá está acá. Y yo le pregunté a mi mamá que qué me habían dado esos enfermeros. Y mi mamá dijo, estuviste sola conmigo todo el rato, no vino nunca nadie te dio nada. Y yo de ese momento creí aún más que era algo sobrenatural, que era el Señor, que estaba conmigo y que tal vez eso no eran unas personas que yo solamente había visto, sino que tal vez eran ángeles que Dios había mandado para que me protejan. Esa fue una vez de cuando Dios obró en mi vida, hizo que estuve una semana en terapia, pero yo estuve bien de aquel momento y confiada aún más que el Señor estaba conmigo y esa vez me había librado de haber muerto. Yo siempre estuve confiada en el Señor, sé que Él siempre estuvo a mi lado, sé que el Señor me da la fuerza necesaria para poder sobrevivir día a día, para poder soportar. Sé que él estuvo cada vez que me pinchaban, sé que Él estuvo cada vez que me hacían punciones de médula, cada vez que me llevaban a hacer controles, estudios, Él siempre estuvo conmigo. Y yo mucho miedo no tenía porque sabía que Él me guardaba y mandaba a sus ángeles para que estuvieran conmigo. Siempre confiada en el Señor y cada día que pasaba yo le decía gracias Señor y ayúdame Señor. Yo sé que voy a salir de esta, yo sé que esto es temporal, voy a volver a mi casa, yo sé Señor que tú estás conmigo y me vas a ayudar a salir de acá y me vas a sanar. Y como decía, Él me ha librado de la muerte.
Eh, Otra vez que Él me libró fue cuando me agarró una reacción alérgica a una quimioterapia. Yo recuerdo que estaba re tranquila, eh, esperando a que me pasaran la quimio. Y en ese momento, cuando me estaban pasando, sentí en mi cuerpo como corriente. Y de repente sentí que mi corazón se aceleró, se descontroló y yo me empecé a desesperar porque me quedaba sin aire. Y empecé a sentirme con mucho calor y mi mamá al verme en ese estado salió corriendo a buscar a los doctores. Y yo veía cuando los doctores, los enfermeros venían a mí y en ese momento yo sabía que no había vuelta atrás. Mis ojos se estaban cerrando y en ese momento tan desesperante, yo lo único que hice fue clamarle a Dios. Yo le decía, ayúdame Señor, ayúdame a que se pase todo esto, aún no me quiero ir, decía. Por favor Señor, ayúdame. Y yo sé que el Señor en ese momento me dio una nueva oportunidad. Él me salvó esa vez también de haberme ido. Eh, Ahí fue cuando los médicos me pudieron estabilizar, me pusieron oxígeno y medicamentos para que pudiera estar bien. Así que después que me pasó todo eso, yo le daba tantas gracias a Dios porque Él me había dado una nueva oportunidad, me había salvado una vez más y estaba tan agradecida y seguía aún más confiada porque sabía que el Señor nunca me había dejado y que el Señor tenía misericordia conmigo y Él tenía algo para mí, tenía algo preparado. Después otra vez que el Señor me sanó, me salvó, fue cuando yo creí que ya había terminado todo. Yo tenía que volver a casa porque había terminado mi tratamiento con quimioterapia. Y bueno, recuerdo que fue en 2016, en eso de junio. eh, Tenía que hacerme mi última quimioterapia, la última tenía que hacerme para poder ya volver a casa. Y recuerdo que ese día cuando me hicieron la quimio, yo volví al hotel a la tarde y a la noche empecé con un fuerte dolor de cabeza, pero insoportable. Era un dolor insoportable y sentía que tenía fiebre. Entonces, gracias a Dios, el hotel donde estábamos estaba a media cuadra del hospital, así que mi papá me llevó porque era raro que estuviera así. Y me internaron enseguida porque los doctores creo que ya sabían lo que venía y no querían decirnos. Entonces en ese momento eh, empecé con muchos síntomas, al otro día también, al otro día, al otro día, al otro día, con síntomas, cada día despertaba con síntomas diferentes después de esa quimio. Me sentía peor y no pude volver a casa porque algo me estaba pasando. Y entonces me empezaron a hacer estudios, un montón de estudios otra vez, análisis de todo. Querían ver qué era lo que tenía. No me podían encontrar nada. Eh, Recuerdo que tenía como 10 medicamentos que era por vía y, y que consumía. Y no sé, no encontraban lo que tenía, no sabían lo que tenía. Posiblemente era un virus que tenía en mi cuerpo, alguna bacteria. Nadie sabía lo que tenía. No había vuelta atrás, decían, cada día estaba peor.
Entonces los doctores, decidieron llevarme a terapia nuevamente y me iban a intubar porque no había vuelta atrás. Estaba peor y ya últimamente esa vez necesitaba respirador. Ninguno de esos 10 medicamentos, un montón que tomaba, que me pasaban por vía, nada me hacía bien, nada. Estaba peor. Entonces la solución era llevarme a terapia y entubarme y ver qué pasaba. Fue ese día que yo desperté súper mal, llorando, y una doctora llama a mi mamá y estuvieron hablando afuera, recuerdo. Y mi mamá vuelve llorando y ella me decía que todo iba a estar bien, y lloraba y desconsoladamente. Y en ese momento me dijo que me iban a llevar a terapia. Pero me iban a llevar a terapia porque ya me habían desahuciado. Nadie sabía lo que tenía. No había cura en realidad. No me iba a matar la enfermedad que tenía, porque la enfermedad yo había sanado. Pero me iba a matar ese virus, esa bacteria que tenía en mi cuerpo, que nadie sabía. Ya cuando me trasladaron a terapia, no había máscara de oxígeno que me ayudara. No había medicamento tampoco. Me metía morfina 3 veces por día porque los dolores que tenía en mi cuerpo eran insoportables. No podía respirar nada. Y mis signos vitales eran abajo de 80. Y bueno, los doctores ya me estaban por entubar esa noche. Y llegó un doctor. Llegó un doctor que a mi papá le dijo que como ya me habían desahuciado, me tenían que entubar. Entonces el doctor, yo apenas abría los ojos y veía que caminaba alrededor. Y le dice a mi papá que él quería orar por mí. Ese doctor quería orar por mí. Y mi papá también. Oraron los dos. Y en ese momento yo fui como que cerré los ojos y me calmé. Me calmé y ahí fue cuando yo sé que el Señor hizo la obra en mí esa noche. Cuando me estaban por entubar, cuando ya me habían desahuciado, Dios estaba conmigo. Al día siguiente, mis signos vitales habían subido. Ya tenía una máscara común. Ya había pasado días que estaba en terapia. Y mi mamá le preguntó a mi papá qué doctor era el que había orado por mí. Y entonces mi mamá empezó a buscar a ese doctor porque había orado por mí, y ese doctor no trabajaba en ese hospital. Nunca lo habían visto y le presentaron a los doctores que estaban de guardia esa noche y no era el mismo. Y yo recuerdo que ese doctor que oró por mí esa noche fue que estuvo también conmigo en terapia, que me fue a ver y me hablaba, la primera vez que estuve en terapia, por el pulmón, y me hablaba de Jesús. Ese mismo doctor, yo recordé esa noche que era el mismo. Pero ese doctor solamente lo vi 2 veces cuando estuve mal. Después no lo vi nunca más. Y ese doctor en ese hospital no existía. Y sabíamos que era el mismo Jesús, el mismo Señor que estaba conmigo, obró esa noche en mí y me sanó de ese virus, esa bacteria que se había apoderado de mi cuerpo. El Señor me levantó, me dio otra nueva oportunidad. Fue ahí cuando le prometimos al Señor
que íbamos a contar todo el testimonio, todo lo que el Señor había hecho. Nosotros vivimos algo sobrenatural. Yo pude ver cómo Dios obró en mí. El Señor me sanó y me salvó de la muerte. Y yo estoy realmente agradecida con Él por lo que hizo en esa noche. Fue que me habían desahuciado y fue cuando el Señor obró en mi vida. Después de esa noche estuve unos días en terapia. Me pasaron a sala común. A los días me dieron el alta y al tiempito volví a casa. Volví feliz, feliz porque estaba en casa y porque Dios había orado en mi vida. El Señor me salvó 3 veces de la muerte. Me sanó de aquella enfermedad terrible. Y estoy agradecida con el Señor porque a pesar que los doctores me hayan desahuciado, a pesar que la ciencia decía que era imposible, Dios lo hizo posible. Sé que los doctores me pudieron haber dicho un montón de cosas, pero Dios siempre tuvo la última palabra y Él me sacó de aquel lugar. No solamente viví esas cosas, sino que también pude presenciar a aquellos ángeles que estuvieron conmigo esa vez, la primera vez que estuve en terapia. Pude verlos, pude ver a esos ángeles. También pude presenciar aquel doctor que no existía en ese hospital. Solamente lo vi 2 veces y estuvo cuando peor me sentía, cuando mal estaba. Pude presenciar eso y sé que es un gran testimonio porque muchos me lo dicen y sé que lo es, pero a veces me cuesta contarlo porque es algo que marcó mi vida y, y cada vez que lo cuento recuerdo y me hace mal, pero yo sé que el Señor día a día sana aquella herida y que también a veces es bueno recordar. Por ejemplo, yo es bueno que recuerde porque así no puedo olvidarme lo que el Señor hizo aquella vez en mi vida, lo que presencié y las cuantas veces que Él me salvó y me sanó de esa enfermedad. La otra vez vino un pastor de México que estaba acá en Sipo y me dio una palabra en la Biblia que decía, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces yo estoy confiada en el Señor y sé que este testimonio será de gran bendición para aquellas personas que están pasando el mismo proceso o tal vez peor. Pero este es un mensaje que deja una reflexión de que siempre hay que poner al Señor en primer lugar, que el único que te puede salvar y sanar es Él. Sé que muchos tenemos testimonio, este es el mío, la cual cuento muy pocas veces, pero es algo grandioso lo que el Señor puede hacer. Así que ahora vivo una vida normal. Eh, Cada vez que los doctores me ven no pueden creer lo que he mejorado, cómo, me, cómo la he pasado y eso me llena el alma porque sé que es el Señor que obró en mi vida y que cuando el Señor te sana y te salva. El Señor es único, el Señor es muy poderoso y es el único que hace obra en la vida de nosotros. Así que este es mi testimonio y gracias por esta oportunidad.